Vamos a ir ahí al Salmo 16. Quiero que empiece a leer conmigo en el versículo 7. Y ahorita que yo empiece a leer, necesito a alguien que nada más me haga seña y me diga sí, ahí es. Y empieza diciendo: bendeciré a Jehová, que me aconseja. Mire cómo dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja. ¿Quién te debe estar aconsejando? ¿Maruca? ¿La hermana Petra de la iglesia? ¿Quién te debe estar aconsejando? Jehová. Quiero que se lleve esto es bien importante. ¿Quién te está aconsejando? ¿Qué voces escuchas? Amén. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Y lo dice: aún en las noches me enseña, ¿qué? Mi conciencia. Todo lo que tú haces es en base a tu conciencia. Todo. Y porque Jehová me aconseja, y porque aún en las noches me enseña mi conciencia de lo que Jehová me ha aconsejado, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Quién está delante de ti? Debe ser Jehová. Y dice: porque está a mi diestra. ¿Sabe qué es la diestra, verdad? El poder. El poder. Sí, es la mano derecha, pero es el poder lo que representa. O sea, tu poder viene ¿de quién? De Jehová. El hombre no te puede dar poder. Tiene que venir de Jehová. Y lo dice: porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa es la única forma de no ser conmovido. De tener a Jehová a tu diestra, a tu lado, tu poder. Y luego dice, y ahora puede decir: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y mire algo en lo que a veces no pensamos. Y dice el salmista: mi carne. Sí, a veces somos tan espirituales que, pobrecita carne, a veces le echamos tanto, ¿verdad?, a la carne. Yo le he echado, le digo: te voy a dar de comer, te voy a vestir, pero quiero que sepas que me caes mal. Pero cuando Jehová está de frente, cuando Jehová te aconseja, cuando Él está enseñando tu conciencia, aún a tu carne le puedes decir: reposa confiadamente. Wow. Esto es algo a lo que uno no está impuesto. ¿De mi carne? Ay, yo no lo estoy diciendo yo. Dios lo dijo. Dios está probando esto. ¿Me sigue? Muy bien. ¿Cómo define el griego conciencia? Yo escogí 3, hay otros aspectos, pero yo escogí 3. Y dice, según el griego, la definición de conciencia es aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. Número 1. Si tú quieres saber algo de Dios, Él te va a aconsejar y lo va a meter en tu conciencia. Amén. Aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. Número 2, aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. Aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. ¿Qué debe gobernar tu vida? Una conciencia que está siendo aconsejada por Dios. ¿Me sigue? Una conciencia que está siendo aconsejada, formada, moldeada por Dios. Por Dios. Sígame. Número 3, la conciencia habla de aquel proceso de pensamiento. Cada ser humano tiene una forma, una manera de procesar sus pensamientos. Lo haga intencionalmente, deliberadamente o simplemente se dio. Pero tiene una forma de procesar su pensamiento. Y es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. Y cuando hablamos de moral, la única moral es aquí la determinada por Dios y no por el hombre. Porque el hombre puede tener su propia norma de moralidad, pero a Dios no le interesa. Porque Dios nos va a juzgar de acuerdo a sus normas, no de acuerdo a las normas culturales o sociales. ¿Me sigue? Muy bien. Ahora, antes de empezar este tema en relación a la libertad que hemos recibido en Cristo, quiero comentar brevemente sobre 2 figuras centrales del Nuevo Testamento que disfrutaron de una libertad sobrenatural, diga sobrenatural, y que al disfrutar esta libertad sobrenatural, ¿cómo fueron percibidos por los demás? ¿Cómo fueron percibidos por los demás? ¿Cómo es que percibimos a veces a una gente libre? ¿Sí sabe cómo percibió Mical a David? Dice que lo menospreció en su corazón, le cayó gordo a David, y era su esposo. Y David dice que estaba danzando y brincando, dice, con todas sus fuerzas, y lo hacía, ¿sabe cómo lo hacía? Desnudo.
Y nosotros hoy nos escandalizamos porque alguien simplemente danza. Y el rey David lo está haciendo delante de Dios como Dios lo trajo al mundo. Y Mical ve eso y lo menosprecia. ¿Qué está pensando? Sí, porque una gente atada critica y juzga en base a sus ataduras. Y lo quiere atar a todos los demás, a sus ataduras. Porque es la norma, el criterio que usa. Amén. Primero comento sobre la persona que es, o en quien es también, la libertad. Jesucristo, el hombre más libre. ¿Hubo alguien más libre que Cristo? No. Y digo libre en todos los niveles. En todos los niveles. En todo el sentido de la palabra, Él era completamente libre. No hubo otro hombre tan libre como Él que caminó la faz de esta tierra. Jamás, jamás. Quiero que capte esto conmigo, esto es importante. ¿Cómo fue percibido este hombre al moverse dentro de esa libertad? ¿Cómo? Yo ahorita dije, a mí no me importa lo que usted piense. Y a lo mejor ya le caí mal. ¿Por qué? Porque usted no está libre sobrenaturalmente. Ningún sobrenatural va a decir amén. ¿No hay ningún sobrenatural aquí? Tengo que sacarlo, ¿eh? ¿Qué pasa? Cristo sabía para qué venía el mundo. Si alguien conocía su propósito, era Él. No había confusión en Él. Él no decía, será, no será, me estará hablando Dios, no me estará hablando a Dios, como nosotros estamos impuestos a hacerlo. ¿Será de Dios, no será de Dios? ¿Lo debo hacer, no lo debo hacer? Nos atamos constantemente con eso. Cristo no tenía ese problema. Nunca lo tuvo. Y desde el inicio de su ministerio, cuando ya lo empieza, o sea, la palabra que su familia va a buscarlo, voy a parafrasear, para ponerlo en una chamarra de fuerza, para llevárselo, porque creyeron que se había vuelto loco, que estaba fuera de sí. Y no sabían que él ya estaba empezando a moverse en la libertad del Espíritu. Voy a estar aventando citas, apúntelas porque son varias las que estoy viendo, citando, usando. No las vamos a leer, pero las quiero decir porque quiero que se graben y obviamente para que usted le haga referencia. Ahorita acabo de decir de la familia del Señor, es Marcos 3, 20 al 21. Su propia familia no creía en Él. Los más allegados a Él, los más cercas de Él, no creían en Él. Juan 7, 1 al 5. Y esta actitud de la familia me sorprende porque José y María estaban maravillados de lo que se dijo de Jesús el día que Él fue presentado a Dios de niño. Estaban maravillados. Y lo que de Jesús se dijo fue, he aquí, está hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Quiero que capte esto conmigo. Cristo vino a tumbar a muchos, pero también vino a levantar a muchos. Y nosotros nos hemos preocupado demasiado de los que van a caer y no nos enfocamos en los que Dios quiere levantar. Porque Satanás nos ha distraído a la iglesia con cosas pequeñas, insignificantes, y nos tiene tan ocupados en esas cosas que se nos ha olvidado cómo ser una iglesia libre en el Espíritu de Dios. E inconscientemente o conscientemente nos tenemos atados los unos a los otros, esclavizados los unos a los otros. Y lo dice también, y para señal, está hablando de Jesús todavía, y para señal que será contradicha, y para señal que será contradicha. Lucas 2, 33 y 34. En otras palabras, ¿qué sabía José y María? Desde niños se habló esto. Desde niños se dijo esto. Yo recientemente he vuelto a examinar mi vida desde niño, de lo que me acuerdo, lo que mis padres me han contado, cómo yo cuestionaba, cómo yo preguntaba. Yo sé, de pronto le dije, ¿quién dijo que no era no y sí era sí? ¿Quién lo autorizó? Yo tenía como 10 años, 9 años. ¿Por qué cuando oímos un sonido que decimos es una mala palabra, nos escandalizamos? Porque ese sonido no nos gusta. Usted sabe que palabras nada más son sonidos entendibles, ¿verdad? Esto es lo que es. Por eso hay diferentes sonidos, diferentes lenguajes. Dios nos metió acá para que nosotros pudiéramos entendernos. Pero ¿quién dijo que sí, así, así, así?
Si no viene de Dios, fue el hombre. ¿Me escuchó? Si no viene de Dios, fue el hombre. Estaban diciendo, la profecía era que Jesús había de ser, diga conmigo, controversial. Es lo que significa para señal que será contradicha. Controversial. Él iba a ser diga conmigo, contradictor. De hecho, esta palabra para contradicha, antílego, en el griego, literalmente significa decir en contra. Decir en contra. Y Jesús nació para eso, para decir en contra. ¿Cuántos saben que somos llamados a ser como Cristo? Se la dejo de tarea. Del Hijo de Dios, entonces, de este hombre libre, completamente libre. ¿Cómo lo percibieron? ¿Qué decían de él en esta libertad en la que él se movía? Se decía que tenía demonio. Si hay gente que no va a entender tu libertad y te va a decir, tú traes un demonio, tú estás poseído. Y luego decían que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Marcos 3:22, Juan 7:20. Cuando le escuchaban hablar con autoridad y sabiduría y cuando hacían milagros, decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Si la gente todavía te quiere conocer por lo que tú eras antes. La gente todavía te quiere conocer por tu pasado. Yo te conozco, yo sé quién eres. Yo imagino a Jesús, yo sé quién eres. Tú eres carpintero. Tú no sabes hablar. Tú no puedes hacer milagros. Tú no puedes enseñar. Tú no tienes autoridad. Tú eres el hijo de ese carpintero. De José, ¿verdad? Tu mamá se llama Mariah, ¿verdad? Y tienes hermanos y hermanas. Yo sé quién eres. Y la persona sigue, no dejes que nadie te ponga en un lugar donde Dios no te puso. Díselo. Y dice que se escandalizaban de él. Marcos 13, 53 al 57. Y decían, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Nacos. Eran unos fariseos y saduceos nacos de Nacolandia. No saben que tenían delante de él al que había inventado las letras. Naco también vino del cielo. ¿Qué no dice la palabra que el hombre no tiene nada que no le haya sido dado del cielo? Sí, el hombre tiene la tecnología que tiene porque Dios le ha permitido descubrirla. El hombre no es tan inteligente así, déjame le digo. Somos como ovejas, la oveja es torpe. Todo lo que sabe decir es meh. Es todo. Gracias a Dios por su misericordia y su gracia. Y Jesús le respondía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y les agregaba, yo hablo lo que el Padre me da a hablar. Y pudo haber agregado, de ahí vienen mis letras. ¿De dónde vienen las tuyas? ¿Quién te aconseja a ti? ¿Quién te enseña a ti? ¿Quién formó tu conciencia? La mía se formó en el cielo. ¿Dónde se formó la tuya? Naco. Toléreme mi locura en este día, amén. Jesús decía cosas como, no soy de este mundo, soy el pan del cielo, soy la verdad, soy el rey. Mi reino no es de este mundo. Y por esa libertad lo mataron. Aquí, mire, escucha lo que le voy a decir, porque muchos no han entendido por qué a Jesús se le hace referencia así. Aquí es donde podemos entender por qué Jesús, pues, al ser contradictorio, al ser controversial, a ir en contra de toda institución humana, se convierte en piedra de tropiezo. Romanos 9, 30 al 33, perdón. Y primera de Pedro 2, del 4 al 8. Ahí donde habla de la piedra, que es piedra de tropiezo. Y es una referencia a Jesús. Nosotros le decimos a toda la gente que es piedra de tropiezo y Jesús también lo fue. ¿Por qué? Porque Él vino a cambiar. Él vino a revolucionar. Él vino a ir en contra. Él vino a ser controversial, contradictorio. ¿Me está explicando? Le digo porque usted no quiere ser contradictorio. Porque usted quiere que todos lo amen. Porque usted quiere ser popular. Porque usted le quiere caer bien a todos. Usted no quiere que nadie hable mal de usted. Por eso usted no quiere ser controversial. Pero si usted es del linaje de la tribu de Judá, Cristo al hablar en contra de toda creencia humana, hacía al hombre tropezar en su verdad. ¿Ves como cuando Cristo dice, oh, tú creías que este era un Dios? Déjame te digo,
Y tú tenías 30 años orándole a ese Dios, orándole a esa estatua. Y Cristo se presenta y te dice: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. A mí, no a San Judas, no a Santo Tomás, no a Judas Iscariote, a mí. ¿Qué parte de venir a mí no entiendes? Y yo soy la verdad. Nadie va al Padre si no es por mí. Mi mamá no te puede ayudar. María no te puede salvar. Solamente yo. Y de pronto tropiezan y caen, porque Jesús los tumba, los remueve de todo lo que estaban creyendo por toda su vida. Eso da miedo. ¿Te imaginas darte cuenta que por 30 años, 40 años has estado viviendo de cierta manera y el Señor viene y te dice: mira, ¡pum! Y tú, 40 años perdiendo el tiempo. Tropézame de una vez, dile. Tropézame de una vez. Yo no quiero que pasen otros 30 años de lo mismo. El niño Fidencio no te va a ayudar para nada. El niño Fidencio no es nada. Ese es un monito bien vestido, es todo lo que es. El niño Fidencio me hace los mandados. No le tenga miedo al niño Fidencio. Mira lo que le voy a decir, porque para esto nos llamó Dios. Lo voy a decir lentamente. Esta es una parte bien importante de este tema. Todo fundamento humano se destruye cuando eres presentado con tener que depender en el Espíritu de Dios para vivir en la verdad. Todo fundamento humano se destruye cuando se te pide poner tu vida en la línea por la revelación y libertad que Él te dé. Todo fundamento humano se destruye cuando eres presentado con tener que depender en el Espíritu de Dios para vivir en la verdad. ¿Quién está aconsejando tu conciencia? ¿Quién es tu diestra? ¿Quién está delante de ti? ¿Cómo puedes reposar confiadamente? Tienes que depender en el Espíritu de Dios. ¿Me estás siguiendo? Ya no en mamá, ya no en papá, ya no en tu familia, ya no en tu cultura, ya no en la sociedad. Si el Señor te sacó de la sociedad, te sacó de la cultura, para enseñarte a cómo ser verdaderamente libre. Repito, síguete comiendo los chiles rellenos, el arroz con gandules, que es otro platillo favorito de los boricuas. ¿Cómo? Dilo fuerte. Mofongo. Los tostones también. A mí me gustan los tostones. No sé si he comido el mofongo, pero nadie me ha dado mofongo. Un boricua aquí que me quiera dar mofongo. Y los peruanos es pollo, ¿verdad? Pollo para todo. ¿Cómo? Ceviche es lo más popular en Perú, el ceviche. Síguese comiendo el ceviche, pero ya deja de ser peruano. Y le estoy tocando ahí unos nervios, yo sé. Cómase su arroz con gandules, pero ya deja de ser puertorriqueño. Síguese comiendo sus quesadillas con un cuerito ahí en el lado, o un chicharroncito ahí de pella, en taquito, con salsa, con su chilito, pero ya deja de ser mexicano. Ya empieza a aprender a depender del Espíritu de Dios. El segundo personaje que también sobresale en el Nuevo Testamento, atiéndele quién es. Otro hombre bien libre, el apóstol Pablo. Tan libre que él podía decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y si alguien hoy en día dice eso, nosotros le diríamos: está loco. Este ya se cree el apóstol Pablo. Es posible que el mismo Pablo batalló, como todo buen ser humano, con su propia identidad, porque constantemente y aparentemente se veía con la necesidad de defender su apostolado. Y sí había algunos que definitivamente no creían en él. ¿Cómo se percibió la libertad del apóstol Pablo? ¿Qué tuvo que vivir? ¿Qué tuvo que experimentar en esta libertad dada del cielo? Cuando Dios lo llama, lo que dice es: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Diga conmigo, qué suave. Wow, imagínate que Dios viene, te llama y te dice: te voy a mandar con los gentiles, te voy a mandar con los reyes, te voy a mandar a los hijos de Israel y les vas a llevar mi palabra, ¿verdad? Y tú estás ahí, ¡woohoo! Sí, Señor, thank you, Jesus. Y luego hace una pausa el Señor y luego dice: porque yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Si todos quieren una misión y se les olvida la otra parte que a veces produce la libertad. Hechos 9:15. A este hombre se le dijo en cuanto a esta libertad: estás loco, Pablo.
las muchas letras te vuelven loco. Pero Pablo contestaba, no estoy loco. Y luego mire que me gusta la estrategia de Pablo. ¿Tú cómo reaccionas cuando alguien te dice estás loco? Luego te quieres remangar la de esta y ¿qué ole? ¿Cómo que estoy loco? ¿Verdad? Y no, Pablo, en esa libertad, no estoy loco. Excelentísimo Festo. ¡Wow! Míralo. ¿Por qué? Tú puedes ser un hombre libre y aunque te critiquen, it's okay. Tú eres libre. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¡Wow! Aunque no le creían. Y Pablo entendió rápido esta percepción, que no solo tendrían de él, sino de todos aquellos que quisieran hacer la voluntad de Dios. Y él escribió, porque si estamos locos, es para Dios. Sí, lo que pasó hoy, si usted hubiera visto lo que pasó ahí abajo, diría, ¿qué locura es esta? Y gente que se dejó llevar por esa locura. ¿Qué locura es esta? Y es lo que Dios quiere más de. Estamos libres para hacer eso. Dios nos habló de los que estuvimos ahí abajo. ¿Cuántos sintieron una libertad completamente diferente que no habían sentido? Levante la mano, miren nada más. No la pierdan, y no dejen que nadie los ate. No la pierdan. Y lo dice Pablo, y si somos cuerdos, es para vosotros. En otras palabras, entre locos nos entendemos muy bien. Es lo que está diciendo. Mire, si estamos locos es para el mundo. Ellos creen que estamos locos, pero es para Dios. Y si usted es un loco y yo soy otro loco, nos vamos a entender. Aunque los demás digan, están locos. Los locos pueden decir, we know. Sabemos que estamos locos. Eso no tiene sentido. ¿Cómo sabe un loco que está loco? Pero sabe que está loco. ¿Qué más decían de Pablo? Lo llamaron plaga. Dijeron, este hombre es una plaga. Y el griego significa una peste, una enfermedad infecciosa y mortífera. Toca a la persona enseguida y dile, inféctate de libertad. Díselo. Dile, te infecto de libertad. Díselo. Y le digo, ¿por qué le dijeron eso a Pablo? Porque él andaba alborotando. Él también se levantó en contra. Él también fue controversial. Él también fue contradictorio. Sed imitadores de mí, como yo de aquel que fue el más contradictor de los contradictores. Y luego lo etiquetaron como un promotor de sediciones. Promotor de sediciones. O sea, una sedición es una controversia, es una disensión, es alguien que de hecho anda causando división, pleitos. Si yo quiero dividir a la cultura para que se vengan con Cristo, separarlos de allá para traerlos acá. ¿Verdad que usted andaba allá? Y verdad que lo tuvo que separar de allá, lo tuvo que dividir de allá para traerlo acá. Es lo que cada uno de nosotros debemos estar haciendo. Un sedicionista también debe levantarse contra toda institución humana. Hechos 24:5. Pablo experimentó, diga conmigo, polos, no, así como que me está haciendo caso, polos opuestos, o sea, dos extremos, por la revelación y llamado que recibió. Y él los describe de la siguiente manera. Quiero que capte este concepto conmigo de polos opuestos. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Y decía cosas como, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados pero no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Si a veces cuando Dios te habla y viola tu conciencia, di conmigo, no sabes ni qué sentir, te desconoces. De pronto estás alegre y luego de pronto y luego Dios viene y te habla un poquito más, te aconseja un poco más a tu conciencia y luego ahí estás. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Y luego siempre te sube el pero. No sabes ni qué sentir. Se te presenta
el espíritu de la chimostrufia, el espíritu de la chiripiorquia, ¿cómo se dice? Chiripiorca. Padre, ¿sabe qué tan libre estaba este hombre? Hablaba de tener experiencias fuera del cuerpo. 2 Corintios 12, 1 al 5. Pero estaba tan libre que decía: pero vendré a las visiones y revelaciones de Dios. No sé lo que estoy sintiendo, me estoy volviendo loco, pero vendré a las visiones y revelaciones de Dios. Ahí mismo, 2 Corintios 12, 1. Sammy, te vas a quedar sorprendido de lo que Dios va a hacer contigo. Ni idea tienes, te vas a quedar sorprendido de lo que Dios va a hacer contigo. No te salgas de la línea. ¿Estás entendiendo? Recíbelo en mi espíritu, tu espíritu, perdón. Te vas a quedar sorprendido. Hazme algo, hazme un favor, ahorita inclínate así rápido y empieza a decirle al Señor: prepara mi espíritu para lo que me quieres dar. Órale ahorita ahí con él. Una libertad sobrenatural demanda actuar fuera de carácter. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tú, como un hombre o mujer cultural, Dios te está diciendo: ahora quiero que te levantes en contra de todo lo que tú aprendiste de esa cultura humana. Levántate en contra de todo. Y eso da miedo. Que tus boricuas no te acepten, que tus hermanos mexicanos no te acepten, que tus hermanos peruanos no te acepten, porque de pronto te levantas en contra. ¿Ves? Él nada más te la enseñó para que la supieras, la entendieras y luego empezaras a señalar lo que está mal con la cultura de los hombres y empezaras a vivir conforme a otra cultura. Una cultura, diga conmigo, divina, del cielo. Una libertad sobrenatural demanda actuar fuera de carácter. Demanda tener que desconocerse por completo. That you don't know yourself. That you're like, you say, man, this is not me. You got to come to a point in your life where you are doing things freely, that you can be able to say, this is not me, but I feel free. That is a supernatural freedom. And nobody can give it to you. Only God can. And when He does, don't be afraid. And don't talk to somebody that's not crazy. You got to look for another crazy person. Because only a crazy person is going to understand you. Come talk to me. Both of us will find the door. Come talk to me. I'm feeling this. And don't be afraid. Pablo que sabía, la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento fueron por este hombre libre, por él y por Jesús. No es casualidad, no es casualidad. Pablo, cuando habla de la nueva creación, porque debemos ser nueva creación, y de vivir para Cristo, y mire, lo que estoy por citar necesita ser revelado por el Espíritu de Dios a su espíritu para entenderlo. Si no, usted no lo va a entender. Pero lo voy a citar porque está en la palabra de Dios. Y Pablo dijo, hablando de la nueva creación, hablando de vivir para Cristo, porque él dijo: si vivimos para Cristo vivimos, si morimos para Cristo morimos. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor, punto. Aunque alguien más diga que no, somos del Señor. Dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad que sí? ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo esto, de manera que nosotros de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Incluso ni a usted mismo se puede conocer ya según la carne. Y lo dice: y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ahora tienes que depender del Espíritu de Dios. Ahora tienes que dejar que Él venga y te aconseje. Ahora tienes que dejar que Él venga y enseñe tu conciencia. 2 Corintios 5, 16. De aquí en adelante, usted necesita preguntarse lo siguiente: ¿cuándo es que dejo de conocer según la carne de aquí en adelante? ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezo? Por eso Cristo pudo decir: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y luego apunta: aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esos que están tan locos como yo. Ella es mi madre, ellos son mis hermanos, mi familia, mi todo. Ellos. Quiero que entienda que Cristo bajó a María, su madre, de una categoría completamente humana y ya no la reconocía como tal. Aún en la cruz le dice a Juan: he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Él se estaba desconectando ya por completo
de todo lo que él conocía según la carne, porque estaba por irse de donde él verdaderamente era. ¿Está captando? ¿Cuándo es que dejas de conocer según la carne de aquí en adelante? Porque esto es libertad. Dile a la persona enseguida: ya eres libre. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Usted sabe lo que significa ser libre, en verdad? Me pregunto como iglesia, ¿realmente sabemos lo que es ser libre? Do we really know? Creo que en teoría lo sabemos. Somos muy buenos para saberlo en teoría. Déjame le digo qué quiero decir con esto. Todos ya sabemos que hemos sido libres, hechos libres del pecado, ¿verdad? Y ante Cristo estamos justificados y santificados, pero la liberación y salvación de Cristo es más que una etiqueta que debemos cargar. Yo puedo decir soy libre y no sentirme libre y no actuar libre, pero digo, mire, digo que estoy libre del pecado porque no me quiero ir al infierno. ¿Está entendiendo? Me gusta decirme y repetírmelo: yo soy libre del pecado, pero porque no me quiero ir al infierno. Y por eso vengo a la iglesia, porque no me quiero ir al infierno. Y hago lo que hago y sé hacer lo que me enseñaron, porque no me quiero ir al infierno. Pero cuando tú eres verdaderamente libre y Él viene y te habla, tú sabes que no te vas a ir al infierno y sigues actuando libre. Esa es la gran diferencia entre alguien que está siendo aconsejado de otra fuente y entre alguien más que está siendo aconsejado del cielo. Pero tú tienes que estar preparado, porque esta clase de libertad tiene consecuencias. Ahorita ya hablé de Cristo y lo mataron. Hablé de Pablo, lo apedrearon, casi lo matan, lo encarcelaron, todo lo que usted quiera. Pero era un hombre libre. La libertad debe ser un estado continuo de hombres y mujeres redimidos que deben moverse en esa libertad para la gloria de Dios, sin temor a todas las consecuencias de esa libertad. Yo creo que como iglesia realmente hemos estado bien limitados, bien limitados. ¿Qué nos ha impedido pues como iglesia movernos aún más en esa libertad? ¿Qué nos ha impedido pues como iglesia movernos aún más en esta libertad sobrenatural? Esta libertad yo entiendo que también es progresiva. ¿Por qué es progresiva? Porque la revelación es progresiva. Y cuando entre más revelación Él te da, entre más conocimiento te da, más te desata. ¿Por qué? Porque está aconsejando tu conciencia. Y entre más tu conciencia es libre, se empieza a librar, se empieza a limpiar de toda corrupción cultural. Entonces tú puedes empezar a ser más libre en lo que Dios te quiere dar. ¿Lo entiendan los demás o no lo entiendan los demás? Apunta estas citas. Usted se va a leer todo Romanos 14. Esto es para al que realmente le interese, porque estas son las citas que voy a usar principalmente y fueron las que descifré, que se me revelaron y cómo se me revelaron. Romanos 14, todo Romanos 14. 1 Corintios 8, todo 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10, 23 al 33. Okay, usted después va y lo lee. Cuando tenga una pregunta, y creo que la va a tener, yo las tuve, quiero que venga y me pregunte. No entendí esto, no capté esto, ¿por qué esto? Porque a lo que voy a enseñar en este día, para que seamos una iglesia más libre, verdaderamente libre, tenemos que entender estos pasajes que acabo de citar, pero no tenemos el tiempo para leerlos completo. Yo le voy a dar la conclusión a lo que llegué, a lo que el Señor me llevó. Amén. Y déjenme, ahora empiezo ya a acercarme más a esto y comentar esto. Al preparar este mensaje me he dado cuenta, y yo no necesito que usted me crea, me he dado cuenta que una de las razones más para las cuales nací, estoy hablando de mí, para las cuales nací, es para cambiar la cultura religiosa y social, la cual entiendo en mi espíritu, ha impedido en la libertad que como pueblo de Dios debemos disfrutar. Deseo la libertad del espíritu en la iglesia, como Dios la intencionó, como Dios la intencionó. Lo que usted ha visto en esta iglesia es poco de la libertad que Dios nos quiere dar. Esto yo lo he visto toda mi vida. Yo le voy a decir, esto que yo veo hoy en día, para mí esto no es nada, es normal. Pero creo que Dios quiere traer más, nos quiere dar más. A algunos les va a dar más, a otros no. ¿Por qué? No lo pueden llevar, no pueden con ello, no pueden con ello. Y Dios da, cuando Dios te da algo, ¿qué no dijo? No te voy a dar algo
que no puedas llevar. Y si te lo doy, es porque sí puedes. Aunque nosotros a veces creemos que no podemos. No, mira, algo tan simple, y es tan simple. Yo puedo acercarme a alguien y decirle, quisiera que compartieras este día. ¿Y qué pasa por dentro? ¡Oh! No puedo. No. Quiero que salgas en la televisión con nosotros. No. Y Dios te está diciendo, cuando yo te doy algo, te lo estoy dando porque yo ya sé que tú sí puedes con ello. De pronto entramos en ese tipo de situación, esos polos opuestos. Que sí, que no, que sí. Riéndote y luego llorándote y luego contento y luego enojado. Ya no sabes ni qué sentir, ya no sabes ni qué pensar. ¿Será, no será? Créame, yo lo he pasado. A través de mi vida he podido observar dos elementos que han sofocado la vida de la iglesia. A través de mi vida he podido observar dos elementos que han sofocado la vida de la iglesia. Diga conmigo, la cizaña siempre va a estar entre nosotros. Siempre. ¿Cómo la manejamos es otra cosa? Pero siempre va a estar. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. Déjalos que crezcan, ¿qué? Juntos. Eso van a estar. Van a estar. Yo identifico dos elementos que han sofocado la vida de la iglesia. Primero, el religioso falso hermano que espía la libertad de los demás para reducirlos a esclavitud. Y dice la palabra, a los cuales nadie se les debe someter. Gálatas 2, 4 al 5. Si alguien te quiere esclavizar, tú tienes toda la autoridad bíblica de no someterte a esa persona. Y mira que te lo está diciendo tu pastor, tu autoridad. Pero cuando alguien te quiere reducir a esclavitud, a quitarte la libertad que Cristo te ha dado, tú no debes someterte porque estás tratando con un falso hermano. Esa sí léasela, póngase una estrellita ahí y diga, esta definitivamente tengo que leerla. Gálatas 2, 4 y 5, ¿ok? Y número dos, otro que ha sofocado la vida de la iglesia es el hermano débil. El hermano débil. O, más bien dicho, el lugar de prominencia o casi hasta preferencia que se le ha dado al hermano débil equivocadamente por encima del hermano fuerte dentro de la iglesia. Te lo voy a explicar eso. Ahora, la palabra de Dios sí entrega pautas para tratar con el débil. Incluso los que son más fuertes deben enseñarle al débil y luego deben no poner tropiezo sobre el hermano débil por el cual Cristo murió. ¿Ok? Sígame. Yo voy a estar hablando como Pablo, porque Pablo entraba y salía y decía esto y luego decía aquello y luego parece que se contradecía y cosas así. La pregunta entonces es, ¿cuál es el contexto? Diga conmigo contexto. Donde esta protección al débil, al hermano débil, debe tomar lugar. ¿Cuándo es que yo debo proteger al hermano débil? ¿Y cuándo no? Si a mí se me ha criticado porque yo he corrido a gente de la iglesia, aún en medio de la iglesia, digo, si no le gusta, váyase. Y a algunos no les ha gustado. Les incomoda, les duele. Ay, ¿por qué dice eso el pastor? Porque soy libre. ¿Dónde, según la palabra de Dios, es el hermano débil más propenso a caer? ¿Dónde? ¿Dónde? Esas son dos preguntas que yo me hice. Dije, entiendo lo del débil, entiendo que hay que protegerlo, entiendo que hay que enseñarle, porque déjeme le digo esto, el que ahora es fuerte, en un momento fue débil. ¿Cómo llegó de débil a fuerte? Alguien le tuvo que enseñar, alguien lo tuvo que proteger en ese proceso para que pudiera llegar a ser fuerte y luego él tiene que enseñar a otro débil, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde sucede esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Cuándo es que se le debe proteger y cuándo es que necesitamos olvidarnos tanto del débil? Lo primero que usted va a observar en Romanos 14 cuando lo lea, sobre todo, y yo creo que ahí es donde Dios establece lo que regula la relación entre el débil y el fuerte. Diga conmigo, lo que regula la relación entre el débil y el fuerte. O sea, ¿qué es lo que dicta? ¿Qué es lo que dice esto sí y esto no? ¿Ok? Y en Romanos 14 a 1 dice que se reciba al hermano débil, pero dice, pero no para contender sobre qué. Oh my God, esto es poderoso, déjame le digo.
como yo lo estoy entendiendo en mi espíritu, esto es poderoso, pero no para contender sobre opiniones. Sí, a veces el hermano débil quiere contender mucho sobre opiniones. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? Y son opiniones. Déjeme le enseño algo de las opiniones. Las opiniones son como los ombligos. Todos los tenemos, pero en nada sirven. Nada más es un huequito ahí en medio del cuerpo. Es todo. De nada sirven los ombligos. Pero todos los tenemos, ¿verdad? Esas son las opiniones. Todos tienen una opinión. Todos tienen una opinión. ¿Verdad que sí? Y todos quieren opinar. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, ahora, débil en el griego simplemente lo define como sin fuerza. Sin fuerza. ¿Por qué? Porque una opinión, nada más una opinión, siempre viene sin fuerza. No tiene peso. No tiene influencia. No hay ahí un verdadero argumento que pueda influir, que pueda convencer. Y Pablo está diciendo, con un débil así, mira, ni entres en contención, ni entres en pelea de opinión, ¿ok? So, el hermano débil simplemente no tiene la fuerza para tratar ciertos temas y se le debe proteger de ellos, punto, ¿ok? Y lo segundo, y aquí es donde creo yo que como iglesia hemos fallado al blanco, es cuando entramos en cuestiones de la conciencia. Es cuando entramos en cuestiones de la conciencia. So, lo que voy a continuar es ya en base a las citas que le di que usted va a leer. Muy bien. So, ¿qué es lo primero que observo en estas citas? Lo primero que observo es como si el apóstol Pablo hace un juego de palabras que en la superficie parecen contradictorias, pero que lo que está haciendo es argumentar a favor de dos libertades necesarias en la iglesia, y lo que quiere establecer de una manera es donde ambos puedan retener y ejercer su nivel de libertad. Diga nivel de libertad, porque hay diferentes niveles de libertad, y donde ambos puedan entender que no deben restringir el nivel de libertad que tiene uno y que tiene el otro. Usted no debe buscar restringirme a mí y yo no debo buscar restringirlo a usted en la libertad que Dios le ha dado, conforme al conocimiento que Dios le ha dado, porque esa es la base, el fundamento de la libertad. Conforme al conocimiento que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque Él es el que aconseja tu conciencia, y todo lo que tú haces es a base de tu conciencia. Tus límites están por el límite de tu conciencia. Punto, ¿ok? Alguien diga conmigo, Señor, sigue aconsejando mi conciencia. So, el griego habla de una persona débil que todavía, escuche, no tiene la capacidad de discernir adecuadamente por la limitación de su conocimiento. ¿Qué no dijo Pablo cuando yo era niño? ¿Qué dice? Pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando dejé de ser niño, ¿verdad? Está hablando de un antes y está hablando de un después. Ojalá y que tú ya no tengas la misma mentalidad que tenías ni hace 2 años, porque si no, déjame decirte, estás estancado. You're stuck. No has crecido, no has madurado, no te has elevado más a otro nivel, no lo has hecho. Estás conforme. Mira lo que le voy a decir. Cuando se carece del conocimiento correcto, uno no puede ni oponerse a lo que se le presenta. Cuando se carece del conocimiento correcto, uno ni puede oponerse a lo que se le presenta. No sabes. Todavía eres débil. Jóvenes, contrario a lo que ustedes han pensado, no saben todo. Sí. Se van a dar más cuenta cuando yo tenga 17, 18, 19. Ahí se van a dar cuenta how good you really had it at home. For real. Porque nada más te va a aguantar lo que mamá y papá te han aguantado. Ahí los padres pueden decir amén, aleluya, gloria a Dios, lo que es. Y cuando se carece del conocimiento, miren lo que le voy a decir,
todo lo que puedo hacer es presentar un argumento emocional, que Dios me libre, porque si no gano el argumento, me voy a tropezar yo solo. Va a ser causa de tropiezo para mí. Hay gente que cae no porque le faltó conocimiento, sino porque tenía un argumento emocional. Y porque no lo pudo ganar, se enojó y se fue. ¿Me está captando? Es como, ¡no! Y cuando tú tienes el conocimiento, tú tienes algo que decir. Tú tienes algo. ¿Sabía usted que Jesús cayó a todos? ¿Cómo me encanta mi Cristo? ¿Cómo me encanta? Dinos en qué autoridad haces esto. Déjenme, yo les hago una pregunta primero y luego les digo en qué autoridad yo hago esto. Juan, ¿quién lo envió? Una preguntita bien simple. Y se quedaron pensando, si decimos que del cielo, nos va a decir por qué no le creímos. Si decimos que él solo se levantó, le tenemos miedo al pueblo porque nos va a apedrear, porque lo tienen por profeta. Padre, ¿qué le decimos a este? Regresan y no sabemos. Pues ni yo les digo en qué autoridad hago esto. Cristo no se ponía emocional. Él tenía el conocimiento correcto y tenía un argumento. Es inútil, escúcheme, hermano, mi hermana, lo voy a hacer libre. Mire, bueno, Cristo, usted ya sabe lo que estoy diciendo. Es inútil pues contender con alguien que todavía no tiene el intelecto espiritual para tomar una decisión concreta y acertada y con toda la convicción del mundo. Es inútil tratar de convencer a alguien que no tiene el intelecto espiritual. Yo no me acuerdo si había usado este término, Dios me lo dio, intelecto espiritual. Yo me quedé like, wow, this is good. Intelecto espiritual. Un hermano ahorita ahí abajo me dice, alguien está batallando con su intelecto, el intelecto le está estorbando. Y yo dije, míralo. O sea, él no sabía que yo iba a usar este término, intelecto. Y así me lo dio Dios. Es inútil pues contender con alguien que todavía no tiene el intelecto espiritual para tomar una decisión concreta y acertada y con toda la convicción del mundo y no dudar. Diga conmigo, Señor, dame más intelecto espiritual. Porque mire lo que establece Pablo. ¿Fue ahí a Romanos 14? Romanos 14. Romanos 14:1, ¿verdad? Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Diga conmigo, no puedes convencer a un débil. Sí, puedes tratar de enseñarle, pero no lo puedes convencer. Si él no recibe revelación, no lo vas a convencer. ¿Ok? No contienda, simplemente no se frustre con un débil. Porque mire lo que dice el versículo 2. Dice, porque uno cree, ¿quién lo cree? Uno cree que se ha de comer de todo. ¿Le puedo decir algo? Yo soy de los que cree que se puede comer de todo. De todo. Y lo dice, otro, ¿cómo lo califica? Que es débil, come legumbres. Está bien, está bien. Quédese con su lechuguita. Quédese con sus manzanitas. Quédese con su zanahorita. Con su lechuguita. Quédese con su pepinito. Está bien. ¿Cuál es el problema? A nosotros nos gusta comer de todo. Y lo dice el versículo 3. Quiero que vea que está comparando al débil y al fuerte. Dice, el que come, o sea, de todo. Dice, no menosprecie al que no come. ¿Está entendiendo? No menosprecie al que no come. Dile a la persona enseguida, don't be a hater. Díselo. Mire los términos, el término moderno, ¿verdad? Don't be a hater. Dile a la persona enseguida, don't hate me because I'm beautiful. Díselo. Si usted está libre, le puedo decir eso. Dile, déjeme la ayuda a los que no entienden inglés, perdón. Dígale a la persona enseguida, no me odies porque estoy hermoso o hermosa.
Dígaselo. O guapo. O guapa. No estás sintiendo así como que estás sintiendo un poquito más libre. So dice, el que come de todo no menosprecia al que no come. Y lo dice, y el que no come, no juzgue. Oh, ya cambió. Sí, el que come de todo no debe menospreciar. Pero los más juzgones son los que no quieren comer. Y juzgan y quieren atar a los que sí están comiendo. Diga conmigo, está hablando del débil. Es lo que hace el débil. Porque todavía está atado. Todavía tiene su conciencia corrupta. Pero no malinterprete, está salvo, es salvo. Pero el Señor todavía tiene que venir, limpiarle, santificarle, quitarle ataduras, quitarle cosas que se trajo de allá afuera, que todavía andan ahí. Dice, el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Diga conmigo, todos somos de Dios. Entonces, este mandato es tanto para el fuerte como para el débil. Al fuerte le dice, no menosprecies, no menosprecies. Sí, porque un fuerte puede ser menospreciante. ¿Sí? Un fuerte a veces quiere agarrar al débil y darle bachones. No puedo creer que esto te está moviendo. ¿Qué te pasa? Párate. Eso no es nada. Get over it. Y en cierta forma lo estás menospreciando. ¿Tú estuviste ahí también? Tú también estabas ahí antes con... ¿Por qué un hermano no te saludó? ¿Tú así estabas? ¿Ya te querías ir al mundo? Sí, porque cuando Cristo te salvó y te llenó de amor, tú creías que todos eran así. Y no te diste cuenta que no. ¿Por qué me habla así? ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué me ve así? ¿Por qué me dijo eso? Y tú que ya estás fuerte, voltea así y menosprecias. Menosprecias. Y tú débil, dice, no juzgues. No juzgues. No juzgues. Gente va a comer algo que a ti no te va a gustar. No juzgues. No juzgues. Y lo que ha sucedido es que le hemos dado tanta atención al débil que nos hemos perdido allí nosotros los fuertes. No estoy menospreciando al débil, pero es la verdad. Y yo estoy cansado de eso. Ya estoy cansado. Me he tenido que cuidar toda mi vida de críticos. Desde niño, desde chico. Como hijo de pastor, tenemos que ser los más perfectos. Usted debe dar el ejemplo. Usted es hijo del pastor. Usted esto, usted aquello. Y ya estoy cansado de falsos hermanos que quieren espiar mi libertad y me quieren someter a esclavitud. Como dicen mis hermanos rednecks, I'm tired. I'm tired. Tired. Estoy cansado ya. Sígame un poco más. ¿Qué está haciendo Pablo? Y usted se va a dar cuenta. Es como que de pronto, cuando usted lee ahí, es como que de pronto le dice al débil sí y luego le dice no. Y luego le dice al fuerte sí y luego pronto le vuelve a decir no. Y tienes conocimiento, pero es bueno, porque Pablo dice, el conocimiento envanece. Yo me quedé, bueno, ese es conocimiento. Ve, ese es un juego de palabras, porque es un balance delicadísimo. Pablo, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está tratando de cuidar de la libertad de aquellos que la tienen y disfrutan al máximo, pero a la misma vez tiene que cuidar de aquellos que todavía no tienen la capacidad de disfrutar de ese alto nivel de libertad, porque identifica que todavía existe contaminación o corrupción cultural en los que llama hermanos débiles y que todavía usan de la cultura para aprobar o desaprobar. Déjese lo digo una vez más, porque cuando escribí esto dije, esto fue de ti, Señor, porque yo nunca hubiera pensado en esto.
Yo no tengo la capacidad. Que se lo digo más calmado. Pablo cuida de la libertad de aquellos que la tienen y la disfrutan al máximo, pero a la misma vez está tratando de cuidar de aquellos que todavía no tienen la capacidad de disfrutar de ese alto nivel de libertad, porque identifica que todavía existe contaminación o corrupción cultural en los que se llaman hermanos, a los que llaman hermanos débiles, y que todavía usan de la cultura para aprobar o desaprobar. Escuche, la mayoría de los conflictos dentro de la iglesia no nacen por una diferencia de perspectiva espiritual, no, sino nacen por perspectivas culturales corruptas, disfrazadas como perspectivas espirituales. Esta yo tampoco me la pude haber inventado, o sea, Dios me la dio. Ya se lo digo una vez más, la mayoría de los conflictos dentro de la iglesia no nacen por una diferencia de perspectiva espiritual, nacen por perspectivas culturales corruptas, disfrazadas como perspectivas espirituales. Diga conmigo, disfrazadas. Esto es tremendo, tremendo. Cuando Pablo hace estos argumentos por revelación del Espíritu de Dios, él entendía los siguientes fundamentos espirituales. Mire lo que Pablo entendía, ¿ok? Por eso le digo, parece que se contradice. Decía Pablo, porque ahí el versículo 4, si está en Romanos, todavía en 14, usted ahí lo puede ver, pero él decía, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Ve, yo no soy criado suyo, yo soy criado de Cristo, y usted no me debe juzgar. Por eso dice, ¿y tú quién eres? Sí, porque para el Señor dice, se cae o se levanta. ¿Tú quién eres? Alguien puede decir, está caído. Y de pronto el Señor voltea de la otra parte del universo. ¿Quién dijo eso? No, Él se cae si yo lo tumbo. Él no cae porque tú dijiste que cayó. O está caído, etcétera. So, no debemos juzgar a los demás en cuestiones de diferencia de opinión, porque es lo que es. Y luego mire lo que dice en Romanos 14:14. Dice, nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Wow. Y luego Tito 1:15-16 dice, todas las cosas son puras para los puros. ¿Cuántos puros hay aquí? Dice, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Si Jehová me aconseja, si es Él quien enseña mi conciencia, no está corrompida. De que no se acomode a una conciencia cultural es otra cosa. Y la gente sí te va a querer matar, y la gente sí te va a criticar, y la gente sí te va a rechazar, porque la única referencia que ellos tienen es la cultural. Y cuando tú te presentas con una divina, no saben qué hacer contigo. No saben. Y quiero que capte algo conmigo. Somos incrédulos, es lo que está diciendo, cuando no ejercemos la libertad que Él nos ha dado y todo lo vemos mal. Los corruptos somos nosotros. Y seguimos viendo todo con el ente cultural, con la experiencia cultural. Seguimos midiendo todo a base de las instituciones humanas. Y estamos corruptos de entendimiento. Y lo decía Pablo, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 1 Corintios 10:29. Y lo también decía, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y luego agrega, bienaventurado o bendecido el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora, necesito hacer aquí un paréntesis bien importante, porque es parte del balance que se necesita en esta libertad. Amén. So Pablo está diciendo todo esto porque es que mi libertad va a ser juzgada por la conciencia de otro.
Es como que si tu conciencia está débil, déjame a mí con mi libertad. ¿Me explico? ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Todo eso está diciendo Pablo. Pero quiero decirle lo que Pablo no está haciendo en medio de todo esto. Lo que Pablo no está haciendo es independizar o autonomizar a la gente. ¿Me está entendiendo? Lo que Pablo está haciendo es dándonos una forma donde el débil y el fuerte pueden seguir trabajando juntos en la unidad del Espíritu, donde los dos pueden disfrutar del nivel de autoridad, de libertad que tienen, donde uno no menosprecia al otro y donde uno no juzga al otro, y podemos continuar caminando juntos en la misma unidad del Espíritu. Pablo no está diciendo independízate. Pablo no está diciendo practica autonomía. No es lo que está diciendo, porque Pablo entonces estuviera disolviendo el cuerpo de Cristo, y eso no es lo que está haciendo. Pablo no está entregando una licencia para hacer lo que sea. En la mañana, cuando el Espíritu allá nos agarró, un hermano hizo algo que ya tenía ahí tiempo que necesitaba hacerlo, y se desató, lo desató el Espíritu. Y me encantó que se dejó llevar por esa libertad. Y se me acercó y me dijo algo. Me dice, siento que debo hacer esto, pero con el micrófono. Y le dije, agárralo, le dije. Agárralo, Sheikh. Pero se me hizo interesante, mire, y aquí es donde a veces también la regamos. Se me hizo interesante que está siendo movido por el Espíritu de Dios. Él ya no aguantó ni quiso resistir ya más ese impulso y se dejó llevar. Pero lo primero que hizo fue venir a la autoridad. Él no fue y me arrebató el micrófono porque sentía tanta libertad. Eso es. Porque Pablo no está despojando de autoridad. Su pastor todavía tiene autoridad y esa autoridad. Y ya cuando viene la autoridad, se le autoriza a que él haga y diga lo que estaba sintiendo el Espíritu hacer y decir. Y lo está haciendo bajo autoridad. ¿Me está captando? Ese orden, Pablo no lo está violando. Los violadores somos nosotros. Diga conmigo, porque a veces no sabemos qué hacer con tanta libertad. Pero no podemos descuidar que siempre hay una autoridad sobre nosotros. ¿Puedes decir amén? Entonces, lo que Pablo manifiesta, hermanos, en todo lo que está diciendo, es un fundamento. Está echando la perspectiva divina necesaria para ejercer la libertad en Cristo sin culpabilidad. Pero Él nunca te está diciendo, hazlo en rebeldía o no te sometas a la autoridad. Jamás está diciendo, no necesitas someterte a ninguna autoridad si no quieres. Porque el mismo Pablo que escribe todo esto, también escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13. Ya me lo termino. Déjame le repito la definición de conciencia, porque aquí es donde ya vamos a amarrar todo esto. Definición de conciencia según el griego escogí 3, aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a hacer algo si no sé la voluntad de Dios? Incluso yo no puedo decir que estoy en la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Es por medio de la conciencia. Y que a veces te la va a violar, te la va a violar. A pedir que tú hagas algo que nunca te imaginaste que Él te va a pedir hacer. Amén. Y va a usar a tu pastor, déjame te digo. Va a usar a tu pastor
para de pronto violarte la conciencia. En este día lo estoy haciendo. El que lo está captando está sucediendo. Amén. 2, aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. La conciencia nos gobierna, de hecho nos gobierna. 3, aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. Es la moral determinada por Dios. ¿Por qué? Porque ante Él se doblará toda rodilla, ante Él confesará toda lengua, no ante el hombre, no ante las culturas, es ante Él. Tú vas a dar cuenta a Él, de lo que Él dijo, de lo que Él habló, no de tu vecino, no de la cultura, no de nada de eso, es a Él. Y es aquí donde Dios demanda que nos desprendamos de toda norma humana, cosa difícil de hacer, yo lo sé, porque hemos estado impuestos a eso. Sí quiero que vaya conmigo, vamos a leer este pasaje, esta parte sí la vamos a leer. 1 Corintios 10, 28 al 29. 1 Corintios 10, 28 al 29. No he realizado lo a gusto que estoy en esta silla. Voy a conseguir otra con un poquito más, cushion, más acolchonadita, a lo mejor un recliner, no se cree. No, porque el débil después me va a juzgar. Mire, aquí va a captar algo de la esencia de lo que estoy hablando, que el Señor le dé revelación. 1 Corintios 10, 28 al 29. Déjenmelo ahí un poquito de trasfondo. ¿Por qué está Pablo usando esto? Porque sucede que en la iglesia de Corinto los griegos eran dados a la idolatría, ¿sí? Y se vendían carne y cortaban carne y todo lo que usted quiera. Pero ellos tenían ritos. Y en estos ritos ellos sacrificaban la carne que iban a vender a sus dioses, a los ídolos, ¿ok? Y podía suceder que tú eras un creyente, un cristiano, y tenías a un amigo incrédulo, idólatra, y te iba a invitar a su casa a comer, ¿verdad? Ese es el trasfondo. Si nosotros hemos mal usado esto y lo hemos aplicado a todo, le pongas pantalón. Le hemos dicho a la mujer, te pongas pantalón. ¿Por qué? Porque si tú comes eso, haces caer al débil. Ya estamos a alguien. Y todos aquí, y yo me incluyo, y todos aquí, en un momento u otro, hemos atado a alguien más. Nuestra religiosidad, y a veces como pentecostales no queremos admitir que podemos ser religiosos, y sí podemos ser religiosos. ¿Sabe qué tan religiosos hemos sido? Que nuestra denominación, y ojalá y lo definan, porque yo levanté una revolución allá en el gabinete. Quieren establecer que si tú no hablas en lenguas, tú no puedes tener una licencia de pastor. Y yo me levanté. ¿Por qué? Porque soy controversial. Punto. Y yo dije, ¿qué estamos diciendo con esto? Porque hablamos de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo y lo estamos limitando a lenguas. Si alguien no habla lenguas, ¿no va a poder ser pastor? Y yo les dije, ustedes no saben, pero en nuestros círculos hispanos, cristianos, algunos han enseñado que si tú no hablas lenguas, ni salvo eres. Dije, yo ya puedo ver a un pastor hispano leyendo este estatuto que está sintiendo el llamado de Dios a ser pastor, pero que de pronto dice, pero yo no hablo lenguas, entonces no puedo ser pastor, por lo menos no con la cuadrangular. Y dije, necesitamos definir esto. Necesitamos establecer cuando decimos evidencia qué es aparte de hablar en lenguas. Y me senté. El hermano trató de explicar. Yo estoy escuchando, no me está convenciendo para nada. Y luego dice, bueno, al final dice, bueno, somos una denominación pentecostal, creemos que los pastores deben ser pentecostales. Y yo dije, me levanté otra vez, fue el micrófono. Le dije, entonces usted está diciendo
que si no hablo en lenguas no puedo ser pentecostal. Oh, no, eso no es lo que es. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Presidente, levanta la mano y luego nomás le hace, porque yo estaba para allá, le hace, yo recomiendo lo que está diciendo Gabino, que definamos lo que queremos decir y no vamos a pasar esa ley en este día. Y dije, a ver si no me corren de la cuadrangular. Al desierto. A ver dónde nos lleva Dios. Ok. Le estoy dando el trasfondo porque a veces no checamos el trasfondo y lo leemos nada más así y luego se lo aplicamos a la gente. 1 Corintios 10:28. Si está ahí conmigo, diga conciencia. Mire lo que dice. Si alguien nos dijere, ya te invitaron a comer, ya te sirvieron el steak, la carne, el sirloin, ahí lo tienes delante de ti, como a ti te gusta, en el término que a ti te gusta. Te dio una papa asada ahí con mantequilla y toda la cosa, y tu refresco favorito, en los tiempos de los griegos era la horchata, y ya te lo sirvió. Ya tienes el tenedor en la mano, tienes el cuchillo en la mano, estás por hacer tu primer corte. Y luego de pronto te dice, esto fue sacrificado a los ídolos. Ya te dijo, ¿qué dice enseguida? No lo comáis. Ahí es cuando empiezas a llorar. Pero mira lo que dice, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Pero mira lo que dice enseguida y parece contradecirse, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cuál es el problema? ¿Que no había santificado ya todo Dios cuando le dijo levántate, mata y come? Y luego usted va a ver aquí mismo en el capítulo donde dice, sabemos que el ídolo no es nada. Entonces, ¿por qué estamos haciendo tanto caso? Ya conmigo, por motivos de conciencia. Pero mire, entonces se voltea Pablo una vez más. Aquí es donde hablo de este juego de palabras. Y mira lo que dice el 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. O entonces déjame comer. Deja comérmela. Porque mi conciencia está bien. A mí no me importa si fue sacrificado a los ídolos. Ya me dijiste que el ídolo no es nada, que nada más hay un solo Dios y te conozco. Déjamela como. Mírala, está tan jugosa. Me está hablando. Me dice, comeme. Esto era lo que me está volviendo a mí loco. Sí, pero no, pero sí. Sí otra vez, no otra vez. Y lo dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y yo digo, exactamente. Y lo se voltea. Pero no hagas tropezar a los gentiles ni a los judíos. ¡Guau! ¿Qué dice ahí el 30? 31. Lalo, alguien fuerte, por favor. La libertad, escuche lo que le voy a decir. Ya me estoy llegando más cerca a la conclusión. La libertad siempre va a ser una cuestión de conciencia. Siempre. Ya sea una conciencia libre en Cristo o una que todavía está atada a la cultura. Y eso es lo que va a determinar el nivel de libertad que voy a disfrutar y ejercer o no. Punto. ¿Dónde puedo empezar, pues? ¿Dónde puedo empezar? ¿Cuántos quieren realmente ser libres? Levante la mano. ¿Cuántos realmente quieren ser libres? ¿Dónde puedo empezar, pues, pastor? Qué bueno que me pregunta. Puede empezar dándose la libertad de ya dejar de decir, no soy digno. Ahí empiece. Ya paré de dejar de decir, no soy digno. De la persona enseguida, ¡para! Ya. Déjame te digo que cuando tú dices eso,
estás bien, pero bien mal cuando tú usas eso. Porque eso es satánico. Es lo que te estoy diciendo. Es demoníaco decir no soy digno. Para que la piense la próxima vez que lo quiera decir. No soy digno. Número 1, ¿quién eres tú para decir que no eres digno? ¿Quién levanta y quién hace caer? ¿Quién abre y quién cierra? ¿Quién pone y quién quita? ¿Quién mata y da vida? ¿Quién eres tú para decir no soy digno? Esta es una mentalidad engañosa que ata. No es espiritualmente correcto ni bíblico decir no soy digno, porque esa es una determinación que solo le pertenece a Dios. ¿Qué no dijo? No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces, ¿por qué seguimos diciendo no soy digno cuando Él nos quiere dar algo? Cuando Él nos quiere hacer libres. ¿Por qué? El Señor me da la ilustración de esta forma y me dice, esta mentalidad es como el ancla de un barco que está puesta y que no deja que se mueva el barco, no permite movimiento. Y el ancla ahí está. Cuando yo digo no soy digno, el ancla bajó. Y sí voy a flotar, porque sigo viniendo a la iglesia, sigo sirviendo, sigo haciendo todo, pero ahí está el ancla y sigo diciendo no soy digno, no soy digno, no soy digno, no soy digno. Decía el jueves, cuando Cristo venga y se aparezca en las nubes, porque se va a ver su gloria, se va a ver su manifestación, ¿qué le va a decir usted? No me lleves, no soy digno. ¿Es lo que le va a decir? ¿Por qué se lo debe llevar, pues? ¿Por qué? Porque soy digno. ¿Me está entendiendo? Si Dios viene y te da algo, tú no digas no soy digno, recíbelo. A lo mejor te va a dar miedo, te va a dar temor, pero recíbelo. Es para ti. Dite a ti mismo, es para mí. Es para mí. Si usted no levanta el ancla, escuche, si usted no levanta el ancla, usted nunca va a poder ser verdaderamente libre. Usted no va a dejar que ese río poderoso se lo lleve, porque usted está muy anclado. Y como que te mueves, ve ahí nada más, como que el barco de un lado para el otro. Esto es lo que hace. That's it. Pero para adelante, nada. No te sientes muy mal porque estás flotando, no sientes que te estás hundiendo, pero ya no hay movimiento, ya no hay vida, ya no hay energía, ya no hay nada. Dile a la persona enseguida, no te conformes nada más con flotar. Dios quiere que te muevas. Ya me lo termino en realidad. Me impresiona que estemos más cómodos con la opresión, con batallar, con dolor, con frustraciones en nuestras vidas, con drama en nuestras vidas. Nos sentimos más cómodos con eso. Y yo entiendo lo que a veces decimos, y no, el enemigo está atacando, algo debo estar haciendo bien. Es correcto, pero no debe ser el único gauge que debemos usar. No debe ser la única forma de sondear si espiritualmente yo estoy bien. Y es como que el diablo no me está atacando. No traigo una lucha ahorita, no traigo una batalla. Algo tiene que estar mal. Algo está mal. Y ni cuenta te estás dando que estás disfrutando de una libertad tremenda. Mire, lo decimos mucho y lo oramos. Señor, dame la paz que sobrepasa. Diga conmigo, sobrepasa. Otra vez, sobrepasa todo entendimiento. Ok, ¿qué quiere decir eso, pastor? Lo que eso quiere decir que la paz, yo debo de poder experimentar una paz que no entiendo. Dios viene y viola tu conciencia y de pronto hay una revolución dentro de ti y luego de pronto hay una paz y tú dices, no puede ser de Dios. Esto no está bien. Esto no es correcto. Pero ¿por qué siento esta paz? Ajá. Porque sobrepasa todo entendimiento. Hello.
Sinceramente, yo creo que la mayoría ni sabemos qué es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque nos seguimos sintiendo culpables, nos seguimos sintiendo de lo peor, y ni permiso te das de sentir la paz que está tratando de pasar tu entendimiento, y tú no la dejas. Y te quiero dar paz. ¡No! ¿Me está captando? Vuelve a tocar a la persona enseguida y dile: te infecto de libertad. Dile, porque soy una peste, dile, soy una plaga. No tengas miedo de decirle eso. Sé libre, díselo: soy una peste, soy una plaga. Dile: soy promotor de sediciones. Dile: soy controversial. Dile: yo no soy normal, díselo. Yo no soy de este mundo, díselo. ¿Sabe cuál ha sido nuestro problema? Dios nos hace libre y no sabemos qué hacer con esa libertad. No podemos ni dar un abrazo en amor a alguien porque nos incomoda o sospechamos de todo. Alguien debería haber dicho: ¿qué hubo? Sospechamos de todo y de todos. ¿Por qué me abrazó? ¿Por qué me quiere abrazar? ¿Por qué me saludó con un beso? Porque está libre y tú estás corrupto. Mire cómo saludamos los libres. ¿Sí o no? ¿Sabe cómo saludan algunos de ustedes? A mí me saludan así. Párate acá. Nada más saca tu mano. Dios le bendiga. Párate otra vez. Casi me quieren saludar así. Dios le bendiga. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos creado? ¿Me sigue? Dios quiere que nos demos un abrazo de corazón a corazón. Mire, así, de corazón a corazón. Así. Somos hermanos por el amor de Dios. Disculpe, pero nos vemos ridículos. ¿Qué clase de cercanía es esa? ¿Qué clase de amor es ese? Me pregunto si realmente somos libres. ¿Sabe qué? Me impresiona que una vida libre de conflicto, una vida libre de sospecha, nos preocupe. Eso debe ser preocupante. Se me hace increíble que no sepamos qué hacer con tanta libertad. Le digo: ¿por qué? Porque la hemos reducido a un sentimiento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la Biblia no habla en términos así. O sea, no quiere decir que no vas a sentir algo, vas a sentir una libertad, pero aún ahí Dios te dice: no dependas del sentimiento. Porque a lo mejor te encarcelas, pero quiero que sigas sintiendo que eres libre. Así estaba Pablo y Silas en la cárcel, todos amarradotes ahí. Los habían golpeado, les abrieron la espalda y a lo mejor sangre estaba corriendo, pero estaban tan libres que en la noche empezaron a cantar: y no sé dónde estuviera, en el calabozo de mero adentro. Imagínense en aquellos tiempos como de oscuro. Yo creo ni se veía Pablo y Silas el uno al otro, ni la mano de lo oscuro que estaba. Dice que empezaron a cantar: si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Y los Silas, al Dios que me ama, y toda la cosa ahí empieza a temblar. ¿Sabe qué tan libres estaban? Aunque estaban físicamente encadenados, estaban tan libres que las cadenas de los otros presos empezaron a caer. La cárcel, las puertas empezaron a abrir. Tan libres así estaban. Por eso el Señor no quiere que dependas del sentimiento, simplemente que le creas que ya eres libre. Porque si tú te esperas a sentirlo, tú nunca vas a hacer nada.
Si te esperas a sentirlo, no te vas a mover. No vas a hacer, no vas a hablar, no vas a decir. Porque estás esperando sentir tu libertad. Y Él ya te dijo, eres libre. Él ya te dijo, no dejes que nadie más te ponga bajo esclavitud. Ya te dijo. ¿Cuándo me voy a dar la libertad de moverme en ella sin que me importe lo que piensen los demás? Es de maravillarse que la libertad no se incomode. De maravillarse. ¿Sabe cuándo sentimos que estamos libres? Porque así somos los seres humanos. Con esto le compruebo que todavía hacemos las cosas con la conciencia cultural. Mire, cuando estamos juntos, mire, escuche, sígame. Cuando estamos juntos, como en un servicio como hoy, y la mayoría está de acuerdo, diga conmigo, la mayoría, con la libertad que tenemos, nos sentimos bien. O sea, nos sentimos bien que yo no soy el único brincando, que no soy el único danzando. Sí, yo lo estoy haciendo ahorita solo. A mí no me importa lo que usted piense. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy libre. Yo no necesito que alguien más brinque y dance conmigo. Yo lo hago solo. ¿Por qué? Soy libre. Soy libre. Libre. Pero el que tiene la conciencia cultural lo hace y se siente libre porque hay otros 20 que lo están haciendo. ¿Qué es eso? Porque está corrupta todavía la conciencia. Batallamos con disfrutar la libertad de Cristo, escuche, porque necesitamos que alguien más nos apruebe. Queremos aprobación de los demás. Y si no nos aprueban, no podemos disfrutar la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Hasta cuándo empiezo a decir, yo no necesito la aprobación de alguien más en una libertad que Cristo me ha dado? Cristo dice, si yo te he hecho libre ya, ¿por qué andas buscando la aprobación de otros? Entonces, ¿para qué te hice libre? ¿Quién soy yo pues para ti? ¿Me sigue? Y es triste, pero es la orientación humana, que necesitamos el permiso de alguien más para disfrutar la libertad de Cristo. Qué tremendo. ¿Cuál es la conclusión de este tema pues? ¿Cómo nos vamos a librar como iglesia de estos dos elementos que comenté anteriormente? El hermano falso que espía la libertad para reducir a esclavitud, al cual nadie se le debe someter. ¿Me escuchó? Y luego el hermano débil. ¿Cómo vamos a librar a la iglesia de estos elementos que nos han atado? ¿Cómo nos vamos a librar los unos de los otros? Dile a la persona enseguida, te hago libre. Dile, si te había atado, perdóname. Déjeme le digo lo que va a suceder. Incluso ya se lo estoy diciendo como pastor, cómo yo voy a tratar esto de hoy en adelante. Y lo digo porque Satanás nos ha querido mantener con tanta distracción con el hermano débil, que como iglesia no estamos enfocados en la libertad que el Señor quiere que tengamos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Está listo? La siguiente. La cuestión es determinar si el hermano débil está cayendo o está tropezando por una diferencia de opinión o por idolatría. Porque el contexto que usa Pablo de no hacer tropezar al débil es solamente en el contexto de idolatría. De que yo hago algo que lo lleva a la idolatría. Ahí es donde yo tengo que súper considerar al débil. ¿Me está siguiendo? Entonces yo necesito determinar si mi libertad lleva al hermano débil a cometer idolatría. Entonces contra Cristo peco y estoy siendo de tropiezo. ¿Okay? Ese es el contexto. Pero si cae o tropieza por una diferencia de opinión, porque le faltó intelecto espiritual y mi libertad no está relacionada con conducir a la idolatría, su sangre sea sobre él
no tengo culpa ante Dios. ¿Me está siguiendo? Porque créame cuando le digo, por años nos hemos preocupado del débil en todo. Esa es la cultura ahora en la iglesia. No ofendas, no hagas sentir mal. Y lo que Pablo solamente estaba diciendo es: cuida al débil, porque si no, él va a cometer idolatría si te ve comiendo carne sacrificada a los ídolos. Y porque te ve a ti que tienes conocimiento, va a decir, pues está bien comer esta carne pues, y él se va a meter a la idolatría. Es lo que va a pasar. Y cuando dice el ídolo no es nada, del Señor es la tierra y su plenitud, nada más hay un solo Dios. Pero entonces dice Pablo, pero no todos tienen este conocimiento. Y porque no tienen el conocimiento, tú todavía tienes que cuidar un poco al débil en esta área. Pero tiene que ver con la idolatría. ¿De cuándo acá la iglesia de Cristo practica idolatría? ¿Por qué le hemos dado tanta preferencia y atención al débil? Si no estamos haciendo nada que lo va a llevar a la idolatría. ¿Y sabe a qué lo hemos limitado? Que la mujer no se ponga pantalón, que no se pinte, que no se arregle. Y la mayoría es a la mujer. Pobre la mujer. Pobre de ustedes, hermanas. Lo digo en buena onda. En serio. Y siempre ha sido casi siempre contra la mujer. Y no hagas esto y no hagas lo otro, y no digas esto y no digas lo otro. Si entraría aquí un pastor legalista, ya me estuviera criticando tanto por esto, porque traigo un gorrito puesto dentro de la iglesia. Usted vaya a otras partes del país, van en shorts a la iglesia. Y los que juzgan son los culturales, son los que no les gusta. ¿Me explico? David, le repito, David danzó desnudo y en público delante de la presencia de Dios. No estoy sugiriendo absolutamente nada, pero temo que como iglesia sí nos hemos extralimitado los unos a los otros. Sí lo hemos hecho. Sí nos hemos juzgado. Sí nos hemos atado los unos a los otros. Sí nos hemos despojado y robado de una libertad que a nosotros ni nos pertenece tomar. Diga conmigo, no más. ¿Sí sabe cuánto tiempo nos tomó para romper la cultura que estaba antes? 8 años. 8 años de constantemente estar. Lo que usted ahorita puede ver hoy en día que sucede aquí en esta iglesia ha sido el trabajo, la labor de 8 años para romper la cultura. Ahora Dios está llevando a otro nivel y es necesario. Por eso nuestra juventud hoy en día no quiere venir a la iglesia. Somos una bola de religiosos y legalistas. Les queremos cambiar el pelo, les queremos todo. Algunos sí tienen que cambiárselo, come on. Pero lo hemos usado como una arma, lo hemos usado como una herramienta para esclavizar, para subyugar. No le tenga miedo a la libertad. Cuando usted decida hacer otros libres, usted se va a dar cuenta que usted mismo va a sentir una libertad enorme que jamás ha sentido, que jamás ha experimentado. Vuelva a leer conmigo el Salmo 16. Salmo 16. Márquese esta en su Biblia, por favor. Márquese esta cita en su Biblia, por favor. En el nombre de Jesús. Márquesela. Salmo 16, 7 al 9. Dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja. Diga ahí conmigo, amén. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová, nada más a Él, he puesto delante de mí. Porque está a mi diestra, porque es mi poder, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón. Oh, yeah. ¿Les puedo decir algo? Mi corazón, después de esta palabra, está súper, hiper, ultra, mega. ¿Cómo? Magno. Macro. ¿Ah? Giga. Alegre. Tanto que no sé qué hacer con esta alegría.
Wow. Y dice, y se gozó mi alma. Y luego, para que no se quedara fuera, mi carne también reposará confiadamente. Yo no sé si captó esto. Diga conmigo: espíritu, conciencia. Y luego se gozó mi alma. Y lo dice, mi carne. O sea, ¿quién está contento? Diga, todo mi ser. Espíritu, alma y cuerpo. ¡Woo! Yo no sé usted, pero yo nada más me quiero juntar con los libres. Yo nada más me quiero juntar con los que han abrazado su libertad. Yo quiero tener de cerca a los que dicen, no me importa lo que piense la gente. A esos, a los libres. ¿Cuántos libres hay aquí? ¡Aleluya! Por eso usted no quiere ser controversial. Pero si usted es del linaje de la tribu de Judá, Cristo, al hablar en contra de toda creencia humana, hacía al hombre tropezar en su verdad. ¿Ves como cuando Cristo dice, oh, tú creías que este era un Dios? Déjame te digo. Y tú tenías 30 años orándole a ese Dios, orándole a esa estatua. Y Cristo se presenta y te dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. A mí, no a San Judas, no a Santo Tomás, no a Judas Iscariote, a mí. ¿Qué parte de venir a mí no entiendes? Y yo soy la verdad. Nadie va al Padre si no es por mí. Mi mamá no te puede ayudar. María no te puede salvar. Solamente yo. Y de pronto tropiezan y caen, porque Jesús los tumba, los remueve de todo lo que estaban creyendo por toda su vida. Eso da miedo. ¿Te imaginas darte cuenta que por 30 años, 40 años has estado viviendo de cierta manera y el Señor viene y te dice, mira, ¡pum! Y tú, 40 años perdiendo el tiempo. Tropézame de una vez, dile. Tropézame de una vez. Yo no quiero que pasen otros 30 años de lo mismo. El niño Fidencio no te va a ayudar para nada. El niño Fidencio no es nada. Ese es un monito bien vestido, es todo lo que es. El niño Fidencio me hace los mandados. No le tenga miedo al niño Fidencio. Mira lo que le voy a decir, porque para esto nos llamó Dios. Lo voy a decir lentamente. Esta es una parte bien importante de este tema. Todo fundamento humano se destruye cuando eres presentado con tener que depender en el Espíritu de Dios para vivir en la verdad. Todo fundamento humano se destruye cuando se te pide poner tu vida en la línea por la revelación y libertad que Él te dé. Todo fundamento humano se destruye cuando eres presentado con tener que depender en el Espíritu de Dios para vivir en la verdad. ¿Quién está aconsejando tu conciencia? ¿Quién es tu diestra? ¿Quién está delante de ti? ¿Cómo puedes reposar confiadamente? Tienes que depender en el Espíritu de Dios. ¿Me estás siguiendo? Ya no en mamá, ya no en papá, ya no en tu familia, ya no en tu cultura, ya no en la sociedad. Si el Señor te sacó de la sociedad, te sacó de la cultura, para enseñarte a cómo ser verdaderamente libre. Repito, síguete comiendo los chiles rellenos, el arroz con gandules, que es otro platillo favorito de los boricuas. ¿Cómo? Dilo fuerte. Mofongo. Los tostones también. A mí me gustan los tostones. No sé si he comido el mofongo, pero nadie me ha dado mofongo. Un boricua aquí que me quiera dar mofongo. Y los peruanos es pollo, ¿verdad? Pollo para todo. ¿Cómo? Ceviche es lo más popular en Perú, el ceviche. Síguese comiendo el ceviche, pero ya deja de ser peruano. Y le estoy tocando ahí unos nervios, yo sé. Cómase su arroz con gandules, pero ya deja de ser puertorriqueño. Síguese comiendo sus quesadillas con un cuerito ahí en el lado, o un chicharroncito ahí de pella, en taquito, con salsa, con su chilito, pero ya deja de ser mexicano.
empiece a aprender a depender del Espíritu de Dios. Pensamiento. Y es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. Y cuando hablamos de moral, la única moral es aquí la determinada por Dios y no por el hombre. Porque el hombre puede tener su propia norma de moralidad, pero a Dios no le interesa, porque Dios nos va a juzgar de acuerdo a sus normas, no de acuerdo a las normas culturales o sociales. ¿Me sigue? Muy bien. Ahora, antes de empezar este tema en relación a la libertad que hemos recibido en Cristo, quiero comentar brevemente sobre dos figuras centrales del Nuevo Testamento que disfrutaron de una libertad sobrenatural, diga sobrenatural, y que al disfrutar esta libertad sobrenatural, ¿cómo fueron percibidos por los demás? ¿Cómo fueron percibidos por los demás? ¿Cómo es que percibimos a veces a una gente libre? ¿Sí sabe cómo percibió Mical a David? Dice que lo menospreció en su corazón, le cayó gordo a David, y era su esposo. Y David dice que estaba danzando y brincando, dice, con todas sus fuerzas, y lo hacía, ¿sabe cómo lo hacía? Desnudo. Y nosotros hoy nos escandalizamos porque alguien simplemente danza. Y el rey David lo está haciendo delante de Dios, como Dios lo trajo al mundo. Y Mical ve eso y lo menosprecia. ¿Qué está pensando? Sí, porque una gente atada critica y juzga en base a sus ataduras. Y lo quiere atar a todos los demás, a sus ataduras. Porque es la norma, el criterio que usa. Amén. Primero comento sobre la persona que es, o en quien es también, la libertad. Jesucristo, el hombre más libre. ¿Hubo alguien más libre que Cristo? No. Y digo libre en todos los niveles. En todos los niveles. En todo el sentido de la palabra, Él era completamente libre. No hubo otro hombre tan libre como Él que caminó la faz de esta tierra. Jamás, jamás. Quiero que capte esto conmigo, esto es importante. ¿Cómo fue percibido este hombre al moverse dentro de esa libertad? ¿Cómo? Yo ahorita dije, a mí no me importa lo que usted piense. Y a lo mejor ya le caí mal. ¿Por qué? Porque usted no está libre sobrenaturalmente. Ningún sobrenatural va a decir amén. ¿No hay ningún sobrenatural aquí? Tengo que sacarlo, ¿eh? ¿Qué pasa? Cristo sabía para qué venía el mundo. Si alguien conocía su propósito, era Él. No había confusión en Él. Él no decía, será, no será, me estará hablando Dios, no me estará hablando a Dios, como nosotros estamos impuestos a hacerlo. ¿Será de Dios, no será de Dios? ¿Lo debo hacer, no lo debo hacer? Nos atamos constantemente con eso. Cristo no tenía ese problema. Nunca lo tuvo. Y desde el inicio de su ministerio, cuando ya lo empieza, o sea, la palabra que su familia va a buscarlo, voy a parafrasear, para ponerlo en una chamarra de fuerza, para llevárselo, porque creyeron que se había vuelto loco, que estaba fuera de sí. Y no sabían que él ya estaba empezando a moverse en la libertad del Espíritu. Voy a estar aventando citas. Apúntelas porque son varias las que estoy viendo, citando, usando. No las vamos a leer, pero las quiero decir porque quiero que se graben y obviamente para que usted le haga referencia. Ahorita acabo de decir de la familia del Señor, es Marcos 3, 20 al 21. Su propia familia no creía en Él. Los más allegados a Él, los más cercanos de Él, no creían en Él. Juan 7, 1 al 5. Y esta actitud de la familia me sorprende porque José y María estaban maravillados de lo que se dijo de Jesús el día que Él fue presentado a Dios de niño. Estaban maravillados. Y lo que de Jesús se dijo fue, he aquí, está hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Quiero que capte esto conmigo. Cristo vino a tumbar a muchos, pero también vino a levantar a muchos. Y nosotros nos hemos preocupado demasiado de los que van a caer y no nos enfocamos en los que Dios quiere levantar. Porque Satanás
nos ha distraído a la iglesia con cosas pequeñas, insignificantes, y nos tiene tan ocupados en esas cosas que se nos ha olvidado cómo ser una iglesia libre en el Espíritu de Dios. E inconscientemente o conscientemente nos tenemos atados los unos a los otros, esclavizados los unos a los otros. Y lo dice también, y para señal, está hablando de Jesús todavía, y para señal que será contradicha, y para señal que será contradicha. Lucas 2, 33 y 34. En otras palabras, ¿qué sabía José y María? Desde niños se habló esto, desde niños se dijo esto. Yo recientemente he vuelto a examinar mi vida desde niño, de lo que me acuerdo, lo que mis padres me han contado, cómo yo cuestionaba, cómo yo preguntaba. Yo sé, de pronto le dije, ¿quién dijo que no era no y sí era sí? ¿Quién lo autorizó? Yo tenía como 10 años, 9 años. ¿Por qué cuando oímos un sonido que decimos es una mala palabra, nos escandalizamos? Porque ese sonido no nos gusta. Usted sabe que palabras nada más son sonidos entendibles, ¿verdad? Esto es lo que es. Por eso hay diferentes sonidos, diferentes lenguajes. Dios nos metió acá para que nosotros pudiéramos entendernos. Pero ¿quién dijo que sí, así, así, ya está? Si no viene de Dios, fue el hombre. ¿Me escuchó? Si no viene de Dios, fue el hombre. Estaban diciendo, la profecía era que Jesús había de ser, diga conmigo, controversial. Es lo que significa para señal que será contradicha. Controversial. Él iba a ser diga conmigo, contradictor. De hecho, esta palabra para contradicha, antílego, en el griego, literalmente significa decir en contra. Decir en contra. Y Jesús nació para eso, para decir en contra. ¿Cuántos saben que somos llamados a ser como Cristo? Se la dejo de tarea. Del Hijo de Dios, entonces, de este hombre libre, completamente libre. ¿Cómo lo percibieron? ¿Qué decían de él en esta libertad en la que él se movía? Se decía que tenía demonio. Si hay gente que no va a entender tu libertad y te va a decir, tú traes un demonio, tú estás poseído. Vamos a ir ahí al Salmo 16. Quiero que empiece a leer conmigo en el versículo 7. Y ahorita que yo empiece a leer, necesito a alguien que nada más me haga seña y me diga sí, ahí es. Y empieza diciendo, bendeciré a Jehová, que me aconseja. Mire cómo dice, bendeciré a Jehová, que me aconseja. ¿Quién te debe estar aconsejando? ¿Maruca? ¿La hermana Petra de la iglesia? ¿Quién te debe estar aconsejando? Jehová. Quiero que se lleve esto es bien importante. ¿Quién te está aconsejando? ¿Qué voces escuchas? Amén. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Y lo dice, aún en las noches me enseña, ¿qué? Mi conciencia. Todo lo que tú haces es en base a tu conciencia. Todo. Y porque Jehová me aconseja, y porque aún en las noches me enseña mi conciencia de lo que Jehová me ha aconsejado, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Quién está delante de ti? Debe ser Jehová. Y dice, porque está a mi diestra. ¿Sabe qué es la diestra, verdad? El poder. El poder. Sí es la mano derecha, pero es el poder lo que representa. O sea, tu poder viene ¿de quién? De Jehová. El hombre no te puede dar poder. Tiene que venir de Jehová. Y lo dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa es la única forma de no ser conmovido. De tener a Jehová a tu diestra, a tu lado, tu poder. Y luego dice, y ahora puede decir, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y mire algo en lo que a veces no pensamos. Y dice el salmista, mi carne. Sí, a veces somos tan espirituales que, pobrecita carne, a veces le echamos tanto, ¿verdad? A la carne. Yo le he echado, le digo, te voy a dar de comer, te voy a vestir, pero quiero que sepas que me caes mal. Pero cuando Jehová está de frente, cuando Jehová te aconseja, cuando Él está enseñando tu conciencia, aún a tu carne le puedes decir, reposa confiadamente. Wow. Esto es algo a lo que uno no está impuesto. ¿De mi carne? Ay, yo no lo estoy diciendo yo. Dios lo dijo. Dios está probando esto. ¿Me sigue? Muy bien. ¿Cómo define el griego conciencia?
Yo escogí tres, hay otros aspectos, pero yo escogí tres. Y dice, según el griego, la definición de conciencia es aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios, número uno. Si tú quieres saber algo de Dios, Él te va a aconsejar y lo va a meter en tu conciencia. Amén. Aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. Número dos, aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. Aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. ¿Qué debe gobernar tu vida? Una conciencia que está siendo aconsejada por Dios. ¿Me sigue? Una conciencia que está siendo aconsejada, formada, moldeada por Dios. Por Dios. Sígame. Número tres, la conciencia habla de aquel proceso de pensamiento. Cada ser humano tiene una forma, una manera de procesar sus pensamientos. Lo haga intencionalmente, deliberadamente o simplemente se dio. Pero tiene una forma de procesar su... Y luego decían que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Marcos 3:22, Juan 7:20. Cuando le escuchaban hablar con autoridad y sabiduría y cuando hacían milagros, decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Si la gente todavía te quiere conocer por lo que tú eras antes. La gente todavía te quiere conocer por tu pasado. Yo te conozco, yo sé quién eres. Yo imagino a Jesús, yo sé quién eres. Tú eres carpintero. Tú no sabes hablar. Tú no puedes hacer milagros. Tú no puedes enseñar. Tú no tienes autoridad. Tú eres el hijo de ese carpintero. De José, ¿verdad? Tu mamá se llama Mariah, ¿verdad? Y tienes hermanos y hermanas. Yo sé quién eres. Y la persona sigue, no dejes que nadie te ponga en un lugar donde Dios no te puso. Díselo. Y dice que se escandalizaban de él. Marcos 13, 53 al 57. Y decían, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Nacos. Eran unos fariseos y saduceos nacos de Nacolandia. No saben que tenían delante de él al que había inventado las letras. Naco también vino del cielo. ¿Qué no dice la palabra que el hombre no tiene nada que no le haya sido dado del cielo? Sí, el hombre tiene la tecnología que tiene porque Dios le ha permitido descubrirla. El hombre no es tan inteligente así, déjame le digo. Somos como ovejas, la oveja es torpe. Todo lo que sabe decir es meh. Es todo. Gracias a Dios por su misericordia y su gracia. Y Jesús le respondía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y les agregaba, yo hablo lo que el Padre me da a hablar. Y pudo haber agregado, de ahí vienen mis letras. ¿De dónde vienen las tuyas? ¿Quién te aconseja a ti? ¿Quién te enseña a ti? ¿Quién formó tu conciencia? La mía se formó en el cielo. ¿Dónde se formó la tuya? Naco. Toléreme mi locura en este día, amén. Jesús decía cosas como, no soy de este mundo, soy el pan del cielo, soy la verdad, soy el rey. Mi reino no es de este mundo. Y por esa libertad lo mataron. Aquí, mire, escuche lo que le voy a decir, porque muchos no han entendido por qué a Jesús se le hace referencia así. Aquí es donde podemos entender por qué Jesús, pues, al ser contradictorio, al ser controversial, a ir en contra de toda institución humana, se convierte en piedra de tropiezo. Romanos 9, 30 al 33, perdón. Y primera de Pedro 2, del 4 al 8. Ahí donde habla de la piedra, que es piedra de tropiezo. Y es una referencia a Jesús. Nosotros le decimos a toda la gente que es piedra de tropiezo y Jesús también lo fue. ¿Por qué? Porque Él vino a cambiar. Él vino a revolucionar. Él vino a ir en contra. Él vino a ser controversial, contradictorio. ¿Me está explicando? Le digo porque usted no quiere ser contradictorio. Porque usted quiere que todos lo amen. Porque usted quiere ser popular. Porque usted le quiere caer bien a todos. Usted no quiere que nadie hable mal de usted.